¿Qué tal? Les saluda Salvador Portales de nuevo, director técnico de Hyperflows, y en este video vamos a ver cómo podemos generar una secuencia de seguimiento de correos electrónicos y mensajes de texto. Antes utilizábamos una funcionalidad que se llamaban campañas y también triggers. Sin embargo, la opción que nosotros recomendamos que se utilice ahora mismo, porque es la que está trabajando mucho mejor y que es más visual, donde podemos ver realmente lo que está pasando dentro de nuestras secuencias de seguimiento, ¿verdad? Es el área de automatización y workflows. ¿Cómo podemos crear una nueva automatización de seguimiento? Bueno, pues en este caso estamos aquí en el dashboard de Hyperflows. Nos vamos aquí donde dice automatización. En el área de automatización, usted puede encontrar las diferentes automatizaciones que ya sean creadas o las que vienen ya directamente con su cuenta. Para fines prácticos de este video, lo que voy a hacer es voy a crear una nueva automatización que en el caso de Hyperflow siempre se va a llamar Workflow. Entonces, si le doy clic allí, me va a dar diferentes opciones de automatizaciones. En este caso, vamos a crear una desde cero y le voy a dar aquí donde dice Start from Scratch. Si le doy Create New Workflow, bueno, pues efectivamente ya estamos dentro de la automatización. Ahora bien, hay que tomar en cuenta qué es lo que va a desencadenar esa secuencia de seguimiento. Y esto, con qué es lo que va a desencadenar, me refiero a cuál es el punto de entrada para que esta automatización suceda en el momento que el contacto haga cierta acción. Para ello nosotros utilizamos disparadores o triggers. Los triggers son esos elementos que hacen que esta automatización, valga la de redundancia, automáticamente se inicie con las acciones que nosotros vamos a crear. Para ello tenemos aquí el botón de, de trigger o disparador. Entonces, si nosotros vamos a clic aquí, nos va a aparecer una serie de acciones que podemos agregar a esta automatización como tal, ¿verdad? Entonces, tengo varias opciones, no las vamos a nombrar en este video, ¿verdad? Porque solo quiero que entienda cómo se crea una secuencia de seguimiento. Pero el disparador, supongamos que es un formulario. Digamos, una persona llena un formulario y después de que la persona llena ese formulario, evidentemente va a recibir varios correos en secuencia durante los días siguientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que voy a buscar ahora mismo es ese disparador de formulario. Puedo hacerlo con una etiqueta, puedo agregarle un disparador de un cuestionario, es decir, que cuando alguien llene un cuestionario se desencadene estas acciones, o cuando alguien tenga una etiqueta específica también se desencadenen estas acciones, ¿verdad? También puedo crear cuando el contacto, por ejemplo, se le agregó una nota, también puedo hacer que se crean estas automatizaciones. Esto va a depender mucho de lo que usted quiere hacer y su estrategia de negocios dentro de su compañía. Entonces, para ello, en este caso, voy a crear un formulario, por ejemplo. O sea, voy a escoger el formulario que ya está creado, pero ese va a ser mi disparador. Entonces, sería form. Aquí está. Entonces, tomemos en cuenta que este es el formulario, ¿verdad? Este se va a ser el disparador para que se desencadenen todas estas acciones. Entonces, formulario de registro a mi clase, por ejemplo. Entonces, aquí en filtros, vamos a filtros, escogemos cuál formulario es el correspondiente. Evidentemente, esto tendría que haberlo quedado de antemano, ¿verdad? En el área de sites y en donde está el área de forms. En el caso mío, yo ya tengo uno acá, de ese formulario de citas, por ejemplo. Entonces, ya teniendo ese formulario que le dijimos al sistema que este es el que vamos a utilizar, entonces le vamos a dar Save Trigger y lo vamos a guardar. Ya le dije al sistema cuál es el punto de entrada o el disparador de esta automatización. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Bueno, pues en el caso mío, si es un correo electrónico, yo le recomiendo siempre agregar etiquetas, por ejemplo. Para ello vamos a agregar esta de acá, perdone, antes de continuar. Este es el disparador. De aquí en adelante me van a aparecer acciones que yo puedo añadir
a la automatización dependiendo qué es lo que yo quiero hacer. En este caso, como fines prácticos de este video, sería correo electrónico, mensajes de texto. Bueno, pues primero le voy a agregar una etiqueta, ¿verdad? Y aquí me aparecen las diferentes acciones. Si usted puede notar, tiene ciertas diferencias de acciones en comparación a un trigger. Que en el caso del trigger, si yo agrego uno nuevo o disparador, se podrá dar cuenta que son diferentes. Tienen ciertas similitudes, sin embargo, no son exactas. Son solamente disparadores y estas son las acciones después del desencadenante, ¿verdad? Entonces, en este caso voy a poner una etiqueta, escribimos tag y se le agrega una etiqueta al contacto. ¿Qué etiqueta le voy a poner? Bueno, pues la que usted desee. Yo en mi caso le voy a poner como lead nuevo, por ejemplo. Vamos a guardar la acción y aquí vamos a ponerle de una vez el nombre. Etiqueta lead nuevo. Eso solo para que usted lo identifique dentro de la automatización de manera visual. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Cuando se registre la persona, se le agrega la etiqueta. Bueno, pues ahora le voy a decir al sistema que me agregue un email. Vamos a buscar email y es donde aquí dice send email. ¿Ok? Aquí le pongo mi nombre. Evidentemente usted va a poner los datos correctos, por ejemplo, y el asunto. Y aquí su correo, por ejemplo. Si tiene ya una plantilla, evidentemente tiene que jalarlas de acá, por ejemplo, bienvenida, ¿verdad? Puedo colocarla acá y cambiarle los campos. En este caso no lo voy a hacer y voy a poner de nuevo los datos. Ok, info arroba minegocio.com, por ejemplo. Ok, y aquí el asunto. Ok, y aquí el contenido. El contenido va a ser cualquiera que usted le ponga. Evidentemente aquí usted tiene que poner su propio contenido, ¿verdad? Y puedo hacer una prueba desde acá. Ok. Entonces, este es el correo electrónico y el email en el momento que la persona se registre. Eso es lo que va a recibir. También va a recibir un mensaje de texto. Para ello también tengo que darle en el más. Escribo en SMS en la parte de arriba. Y si usted puede notar, dice send SMS. Este de acá no, porque tendría que escribirlo usted, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendría que, esto sería como que una especie de plantilla, ¿verdad? Para que pueda configurarla de esa manera. Entonces, si tuviera una plantilla, la puede utilizar. Si no, igualmente puede poner su contenido en este mensaje, ¿verdad? Mensaje de texto. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces en este caso ya tenemos el mensaje de texto. Entonces, el disparador es este de acá. Después de crear un disparador, bueno, pues la persona llena el formulario que ya de antemano se ha creado, ¿verdad? Y automáticamente el sistema lo que hace es que le agrega una etiqueta y le envía en el instante un mensaje de email y un mensaje de texto. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero al día siguiente enviarle otro correo automático? Bueno, pues yo le agrego siempre, perdón, haciendo clic en el más, agregar un delay o digamos un tiempo específico que retrase después de que la persona se registró. Por ejemplo, en el caso mío voy a poner uno que dice wait. Entonces eso lo que va a hacer es que va a esperar a lo que yo le diga. Esperar un día, por ejemplo. Entonces time delay, yo siempre lo pongo como time delay, ¿verdad? O si es en un dado caso de una cita, bueno, pues aquí puede poner el horario de la cita, ¿verdad? Que eso lo veremos en videos siguientes. En este caso voy a poner un time delay. ¿Cuánto quiero que espere al siguiente correo? Bueno, pues en este caso un día. Y lo puedo enviar también en una ventana de tiempo. Eso va a depender de qué es lo que yo quiera hacer, ¿verdad? En el caso mío lo voy a dejar de lunes a viernes, ¿verdad? Y que sea entre el horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Ahora, si usted quisiera ponerlo todos los días, bueno, pues evidentemente no va a haber restricción si lo deja así apagado. En el caso mío lo voy a dejar así, ¿verdad? Y aquí puedo agregarle más filtros, pero sin embargo ahí lo voy a dejar. Entonces, aquí va a esperar un día. Entonces, aquí es donde empieza el tema, ¿verdad? Como va a esperar un día,
Digamos, si son las 10 de la mañana cuando esta persona se registró, bueno, pues efectivamente a las 10 de la mañana va a recibir las siguientes acciones o el sistema va a esperar a que se ejecuten esas acciones al día siguiente, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago acá, y eso es como un truquito, ¿verdad? Que le puede servir, es primero venir acá y copiar el correo electrónico si yo quiero, solo el correo electrónico. Que si yo le doy clic en Copy Action, me va a decir dónde lo quiero copiar y lo puedo pegar acá. ¿Ok? Pero yo lo que hago para que sea más productivo mi trabajo, bueno, pues yo efectivamente lo que hago es esto de acá, lo voy a copiar, pero le doy donde dice Copy All Action from Here. Lo que va a hacer acá es que me va a copiar estas tres acciones desde donde yo lo copié hasta abajo, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar así y digamos que este es ILM 2. Evidentemente tengo que cambiarle el contenido, ¿verdad? Digamos en este caso sería YYY, ¿verdad? Y mensaje 2 si yo quisiera mandarle mensaje 2, por ejemplo. Evidentemente usted le va a poner el contenido que usted desee, pero digamos que este es el primer día 1, ¿verdad? Este es el día 2 y yo quiero igualmente agregar más, ¿verdad? Entonces puedo hacerlo uno a uno para yo estar un poco más seguro, pero en el caso mío lo voy a hacer de la manera con el truquito que yo le acabo de dar. Esto me va a servir para ser más productivo a la hora de crear las automatizaciones, ¿verdad? Entonces lo voy a copiar acá, ¿ok? Y si puede notar, email y texto del día 1, día 2 y después se repite. Y en este caso voy a poner email 3, el mensaje de texto 3, en el siguiente email 4 y en el siguiente mensaje de texto 4, ¿verdad? Evidentemente hay que cambiarle el contenido a cada una de las acciones, ¿verdad? Para que se pueda, para que sea válido todo lo que usted va a mandar, o a menos de que usted quiera enviar el mismo correo todos esos días, bueno, pues ya es criterio suyo, ¿verdad? Pero sépase que tiene que cambiarle la información en esta parte de acá, ¿verdad? ¿Ok? Algo que no había dicho es que cada vez que agregue una acción siempre acostúmbrese a guardar esta automatización, ¿verdad? Porque ha sucedido que muchos hacen todo eso y de repente por alguna razón recargan, perdieron todo su trabajo y el tiempo que se les llevó, bueno, pues se pierde completamente. Espero que este video le haya servido, ¿verdad? Y nos vemos en siguientes videos.